y vamos a tener esta maravillosa oportunidad de irnos con algo específicamente para nuestra vida. Así que le cedo la palabra a Juan, que nos va a compartir algo que tiene en su corazón muy importante para todos nosotros. Juan. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bien, Juan, sí, señor. Ok, bueno. Es un privilegio juntarme con vosotros, haber indagado juntos las escrituras en el Apocalipsis, ver lo que ahí va a suceder. Imaginaros el privilegio que es saber ciertamente a dónde se dirige todo. Esto es único, esto es un remanente. Somos un puñado de creyentes que creemos a nuestro Dios. La mayor parte de los cristianos piensa que su labor es mejorar el mundo. Y de hecho esto es lo que tienden todas las religiones. Y piensan que esa es la voluntad de Dios. Y es muy cierto que creyendo a Dios hay que vivir aislados. Porque a nadie, hoy hemos tenido aquí en mi casa pues una comida de comunión con nuestros vecinos y normalmente en estas reuniones pues nuestro padre no nos pone el deseo de compartir con la gente aquello que tenemos en nuestro corazón, porque si les explicamos aquello que va a suceder, aquello que es la corriente del mundo, pues toda la gente nos va a tomar como locos, no va a edificar literalmente nada, y esto es un testimonio muy claro para nosotros. Ciertamente el que quiera andar con Dios se hace enemigo del mundo. Pero esto es lo que está escrito, esto es a donde se dirige la humanidad. Nosotros vivimos en la época de gracia, en donde Dios ha dejado a todo el mundo hacer conforme a su voluntad. Y realmente lo que Dios está haciendo es efectivamente dejando a toda la humanidad sin excusa. Decirle que fuera de él no puede subsistir. Entonces es maravilloso todo lo que hemos visto. Coincide con las señales de los tiempos que estamos viviendo. El propio hombre del mundo sabe que es la locura auténtica lo que hay hoy en día. Sin embargo, continúan pensando que ciertamente podrá haber un poder gubernamental que solucione los problemas de la humanidad. Esto es lo que procuran. Y esto es lo que coincide con los escenarios del Apocalipsis que hemos estado viendo. Por señales, por caballos, por jinetes, este poder gubernamental que va a salir, sin duda ninguna, la confederación de naciones como hay hoy en día, en que se juntan para resolverle los problemas a la humanidad.
donde para nada se confiesa el nombre de nuestro Dios. En esto intervienen los poderes religiosos más eminentes, y efectivamente todo lleva a lo que nuestro Dios dice. Una vez que no creyeron en la verdad, pues nuestro Dios permite que haya este poder engañoso donde toda la humanidad está poniendo sus ojos. Esto es porque no conocen a nuestro Dios. Y se está dando lo que es la apostasía, es decir, los propios hijos de Dios colocando sus ojos en este poder engañoso que ahí viene y que va a despertar pues todo este escenario que hemos estado viendo, donde a través de un mensaje de paz y seguridad, pues ciertamente va a despoletar todo lo que son las guerras que estamos viendo hoy en día, pero que van a ser muy crueles debido a todos estos poderes espirituales que van a aparecer y que ahora están bajo el control de nuestro Dios, como está escrito, o sea, están todos bajo sus pies. Y ciertamente nuestro Dios va a darle al hombre aquello que él más desea, es un poder en donde se desencadenen pues todos estos escenarios del Apocalipsis que vemos hoy en día. Lo que ocurre es que con esa libertad que ellos van a tener, estos poderes espirituales, pues ciertamente la mortandad, las pestes, las catástrofes que ahí están explicadas, ciertamente, que van a recaer como juicios, pues se van a desencadenar. ¿Y por qué permite esto nuestro Dios? Porque esta será la manera de algunos volverse partidos. Es así mismo. Si quiero ya traigo más. Entonces, lo que es en medio de todo esto y andando con nuestro Padre Celestial, y lo que me despertó y le comuniqué a Amparo es que nuestro Dios, claro que quiere, él dice, no menospreciéis las profecías, y Él quiere que sepamos estos escenarios, pero efectivamente nuestras epístolas son las que escribió el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles es Pablo. El apóstol de los gentiles es este hombre que nació en Tarso, no nació en Jerusalén, no nació en el territorio, y que había sido un fariseo celoso por la ley y por lo tanto conocía las escrituras. Esto para mí ha sido algo que el Espíritu me abrió los ojos esta semana. El apóstol Pablo tenía un conocimiento riguroso de las escrituras, porque él era fariseo, y fariseo lleno de celos. Sin embargo, imaginaros un hombre con un conocimiento enorme de la palabra perseguía a la iglesia y de hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo se le presentó en el camino a Damasco, a donde iba para perseguir a la iglesia, donde iba a encarcelar a los que estaban huyendo por causa de las persecuciones que él había encadenado, le dijo, ¿por qué me persigues? O sea que podemos tener un gran conocimiento de la palabra y sin embargo ser contrarios a nuestro Dios.
Esto es increíble porque la diferencia de Pablo con nosotros tiene mucho que ver con que él ya tenía todo ese conocimiento de las Escrituras, que a nosotros nos han costado años y años y años de estudio, de mantenernos con nuestro Padre, de andar equivocados en muchas cosas. Él no. Él lo único que tuvo que esperar es que viniese un Ananías. Y Ananías lo que hizo fue orar por él y nuestro Dios dice que se le cayeron las escamas de los ojos. Y al caérsele las escamas de los ojos, él vio espiritualmente todo aquello que él conocía de las Escrituras. Y esto tiene que ver con un versículo que él dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y entonces es genial porque el Padre nos ha llamado en las epístolas que ha escrito este hombre una vez que todo Israel repudió a nuestro Señor Jesucristo. No solo cuando lo crucificaron, sino la segunda vez cuando resucitado, aquellos dos varones que se pusieron con vestiduras blancas al lado de los discípulos que lo vieron subir al cielo, le dijeron, ¿por qué miráis arriba? Este mismo volverá. Y vosotros tenéis que decirle a Israel, arrepiéntete. Esto lo hemos estado viendo en algunas reuniones anteriores. Arrepiéntete. Por tanto, todo el libro de Hechos es el ministerio de los apóstoles que lo habían visto, que habían andado con él, que lo habían escuchado, que lo habían visto, que eran testigos de su resurrección. Y efectivamente, a través de todos los milagros y señales y maravillas, le querían hacer ver a Israel que si se arrepintiese, él estaba a la mano para regresar. Bueno, pues Israel no se arrepiente. Efectivamente, nuestro Dios llama a este Saulo de Tarso, que hasta el final del libro de Hechos tan solo habla las cosas que dijeron los padres y los profetas. Por tanto, el primer ministerio que tuvo también es para con Israel, primero, como dice en el libro de Romanos, pero efectivamente cuando se da la ruptura total en Hechos 28, pues hay la apertura de un gran misterio. Hay la apertura de un gran secreto. Y esto es impresionante porque estos 2000 años que aquí llevamos viviendo desde que concluyó Hechos 28, pues existe este llamamiento para algunos. Entonces, lo que sí que comenté con Amparo es la belleza de lo que estamos viendo, comprobando las señales de los tiempos y cómo ciertamente todo se dirige a lo que nuestro Padre ha dejado escrito en su palabra. Sin embargo, el foco central es que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Y este es el gran secreto. Este es el misterio. Esta es la dispensación del misterio. Y esto es muy importante que lo mantengamos en nuestro corazón. Y esto es lo que nuestro Padre nos pide, que nos mantengamos firmes en el llamamiento que nos ha hecho a cada uno. Y el llamamiento que nos ha hecho, él dice que es
que somos benditos en los lugares celestiales. De hecho, nuestra esperanza no es la segunda venida. Nuestra esperanza es la aparición suya en gloria. Todo esto es parte del gran secreto, que yo no podré hacerle ver a nadie, que yo no podré hacer otra cosa sino pedirle a Dios, como Pablo, que iluminase el entendimiento, no solo el mío, sino también el vuestro. Y aquí es donde entra el tal espíritu y no la letra que mata. Y esto es una experiencia personal y propia de cada uno. Fijaros que en la esperanza de Israel, en el ministerio que tuvo Pablo y que tuvieron los apóstoles de la circuncisión, jamás se ora a Dios para que les abriese el entendimiento con respecto a su esperanza personal y particular. ¿Por qué? Porque todos los profetas y todos los padres habían escrito efectivamente lo que sucedería en la segunda venida. Nosotros podemos tener algunas dudas en cuanto a esa segunda venida, en cuanto a la cronología de los acontecimientos, en cuanto a, por ejemplo, aquel hijo varón que es arrebatado al cielo, mientras que la mujer huye para el desierto, su descendencia alguna se queda para atrás. Podemos por deducción pensar que estos arrebatados serán justamente a la mitad de la semana de Daniel, la última semana, los tales 7 años que dura el Apocalipsis. Podemos pensar cuándo es que aquellos 2 testigos hacen su predicación y cuándo son por el hombre de pecado asesinados. Podemos preguntar, podemos tener todas estas dudas. Y sin embargo, esto eran cosas muy conocidas de los tesalonicenses, de los corintios. ¿Por qué? Porque esa era la esperanza que tanto Pedro como Jacobo, como la propia epístola de Judas y el propio Pablo les hablaba. Por tanto, nunca vemos en las Escrituras que ningún apóstol ore para que les abra su entendimiento a los santos que esperan la segunda venida. Sin embargo, Dios, revelando el gran secreto a Pablo, sí que en Efesios pide para que Dios nos ilumine el entendimiento en cuanto a la esperanza vuestra. Esto es interesantísimo. Esto es algo maravilloso, porque descubrimos que el gran secreto no se puede averiguar en parte ninguna en todo el Antiguo Testamento. No se puede averiguar en el libro de Hechos. No se puede averiguar en las primeras epístolas paulinas antes de Hechos 28. Sino que hay que descubrirlas efectivamente cuando entra su segundo ministerio, cuando le dice a los efesios, que son la última iglesia que él visita, que tiene que ir a Jerusalén y sabe que allí le esperan prisiones. Es lo único que él sabe. No sabe más nada. Al final de los libros de Hechos, cuando se queda hablando una noche entera
diciendo que nunca más van a ver su rostro, y efectivamente, sino que el Espíritu le ha dicho que tiene que ir a Jerusalén, y lo único que sabe es que le esperan prisiones, y ciertamente cuando llega a Roma es encarcelado, y es cuando Dios le revela este misterio que él pone de manifiesto en la epístola que escribe a los Efesios desde Roma en prisión. Esto lo muda absolutamente todo. Y lo muda de una forma increíble. Si nosotros no hacemos la distinción entre las primeras epístolas de Pablo, antes de Hechos 28, y las que escribe a seguir a Hechos 28, que son las que él está prisionero, y donde da a entender el gran misterio, nosotros no entendemos las epístolas de manera ninguna. Porque hay muchísimas contradicciones, aparentes, por supuesto, pero hay muchísimas contradicciones. Y esas contradicciones se deben a que mudó la dispensación. Y Pablo, cuando está en prisión, dice que él lo que ahora está dando es la dispensación del misterio. Y efectivamente, lo que le pide a Timoteo, lo que le pide a los santos, es que se olviden de todo lo que queda para atrás y que pongan sus ojos en lo que tienen delante, que es su evangelio. Su evangelio. Nunca ha habido antes ningún apóstol ni profeta que haya llamado su evangelio. Solo Pablo. ¿Por qué? Porque todo el evangelio que estaban dando los apóstoles antes de Hechos 28 era precisamente lo que habían hablado los padres y los profetas. Sin embargo, el gran secreto lo muda todo. Y Pablo hace mucho hincapié en que era su evangelio. A él, que era el más pequeño de todos los santos, le fue dada esta administración. A él le fue dada esta gloria de anunciar entre los gentiles cuál sea la dispensación del misterio. Entonces vemos claramente lo que es un llamamiento antes de la fundación del mundo, que es el nuestro, lo cual nadie se hacía ni idea de que pudiese haber, y un llamamiento después de la fundación del mundo. Entonces vemos cómo nuestras bendiciones están en los lugares celestiales, lo que jamás se había imaginado nadie. No en los lugares celestiales donde está la Jerusalén de arriba, que este es otro tema. Ese, aunque no esté escrito en el Antiguo Testamento, sí que tenemos, efectivamente, en las epístolas anteriores a Hechos 28, conocimiento de que algunos, como Abraham, algunos, como Jacob, como Esaú, tuvieron esa revelación y esperaban la ciudad que es por venir. Por eso vivían en esta tierra como extranjeros y peregrinos. Pero la Jerusalén celestial es una cosa. Y ahora sabemos también, escudriñando las Escrituras, que el sitio de donde Satanás con sus principados y potestades va a caer de esa bóveda celeste será sustituida por esta Jerusalén celestial, donde van estos arrebatados antes de pasar por la gran tribulación que son los 3 últimos años y medio. Por tanto, de eso había conocimiento de antemano. Pero que habría un cuerpo en donde no habría distinción entre judíos ni gentiles, sino que formasen un nuevo hombre, cuya cabeza es Cristo, que estaría sentado
en el mismo sitio donde él se encuentra, en el cielo más alto, no en la bóveda celeste donde ahora se encuentran estos principados y potestades, sino en el cielo más alto, eso era inimaginable. Eso sería una blasfemia. Y sin embargo, esto hace parte del gran secreto. Esto es algo demasiado grande como para que no sea nuestro Padre Celestial que se lo dé a ver a cada uno. ¿Podemos leerlo? De hecho, yo creo que en 40 años que ya llevo como creyente, desde que confesé a Jesucristo como Señor de mi vida, lo habré leído miles de veces, pero la letra mata. El Espíritu vivifica. Y ciertamente ahora, con esta distinción tan enorme, en que sé que estoy en los lugares celestiales, leo las Escrituras y comienzan a encajar todas como anillo al dedo. El que tengamos esta distinción entre las epístolas anteriores a Hechos 28 y posteriores a Hechos 28, obligatoriamente hace con que las Escrituras caigan en su lugar acertado. Y no solamente las Escrituras del Nuevo Testamento, sino también las del Antiguo Testamento. Os puedo decir que, como ya os lo había comentado, mi computador tuvo muchos problemas. No conseguí durante todo este tiempo trabajar en las traducciones. Pero ha sido genial que ocurriese, es decir, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios. Entonces lo que el Padre me dijo es que Él no se limita a un computador, Él no se limita a nuestras reuniones, Él no se limita al hombre. De hecho, eso es un engaño. Cuando estábamos en el ministerio del camino, nos enseñaban que nosotros éramos los instrumentos de Dios, éramos sus manos, éramos su boca, éramos sus piernas, y si nosotros no llevábamos a efecto el ministerio de la reconciliación, pues entonces Dios estaba limitado. Bueno, es un error total y completo, porque lo que nuestro espíritu cuando nos ilumina nos dice es exactamente lo contrario. Todo lo que Dios dejó en las manos del hombre, el hombre lo estropeó. Y si nuestro Dios se hubiese limitado a nosotros para hacer la salvación de este mundo, hubiese sido un fracaso total y completo. Nuestro Dios no precisa de nosotros para nada. Este fue el gran problema de Job. Os puedo decir que yo tampoco entendía bien el libro de Job. Leía aquello y decía, pero si los amigos de Job dicen cosas, parecen verdad. Si Job está aquí diciendo cosas y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Y os puedo decir que solo hoy por la mañana, con este espíritu, el espíritu vivifica, pero la letra mata, es que leí el libro de Job sin pararme a leer palabra por palabra, sino a leer. Y me di cuenta cómo ciertamente Job se justificaba a sí mismo.
y cómo él se tenía por justo a sí mismo, y cómo los amigos decían que todos sus tribulaciones, sus pesares, era por causas que Dios no podía permitir que sucediese eso si él no hubiera hecho todas las maldades que allí le colocan. Y Job se pasa el libro entero diciendo: mi justicia la tengo yo aferrada conmigo y no la dejaré. Y yo no puedo hablar con Dios. Y si lo que vosotros decís es cierto, entonces, ¿qué ocurre con los impíos, los depravados de la tierra, que nunca son castigados, que siempre tienen todo lo que ellos quieren, que sus antojos los llevan a cabo y no tienen nunca problemas? Yo, sin embargo, he mantenido mi justicia, yo he hecho todo para él. Por tanto, ojalá que Dios me matase, ojalá que mi madre no me hubiese parido. No puedo hacer otra cosa sino mantener esta justicia. Y si pudiese hablar con él, pero él esconde su rostro de mí. Solo hoy por la mañana he visto esta disputa. Cuando yo leí aquello era impresionante, porque además son como 40 capítulos. Y no entendía, y había cosas que los amigos decían. Hasta que hoy me puse solo a leer, que el Espíritu me fuese dando un poco de luz y entendimiento, y comencé a verlo todo. O sea, ciertamente, los amigos intentando acusarle que Dios era muy bueno, que Dios es genial, que Dios prospera todo, que Dios lo hace un poco como nos contaban en el camino. O sea, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos que prosperar, tenemos que tener salud, tenemos que tener vidas victoriosas, tenemos que hacer maravillas y señales, y todas las señales nos siguen. Bueno, pues estos eran los amigos de Job. Y Job realmente justificándose a sí mismo. Bueno, al final, como sabéis, aquel joven, porque eran 3 los amigos, sin embargo, al final dice que aparece uno que era más joven y reprende a Job de una manera increíble, diciéndole: ¿te estás justificando más que a Dios? Reprende a los amigos, diciendo que son ciertamente falsos consoladores. Y es tan hermoso que él comienza a desplegar todo el poder de nuestro Padre. Yo no sé si habéis leído alguna vez que él sujeta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora bien, esto para una mente finita como es la nuestra, haces una pequeña idea, ¿no? En fin, de que su poder sujeta todas las cosas. Pero en la respuesta que le da a los amigos de Job y a Job, vemos que esto es mucho más real. Es decir, que si nuestro Dios abandonase por un momento su sujetar todas las cosas, simplemente las cosas desaparecerían. Es decir, si nuestro Dios nos sujetase a una mariposa que vemos volar, pura y simplemente desaparecería. Si nosotros fuésemos por él abandonados, es decir, es imposible conocer un poder de este tipo a menos que nuestro Padre nos vaya iluminando el entendimiento. Pero ¿qué hace esto? O sea, ¿qué es lo que hace cuando el Espíritu nos ilumina un poco de su ser?
es que Dios se engrandece siempre y el hombre se empequeñece. Y esto fue lo que le pasó a Job. Él dijo, de oídas te había oído, pero nunca te había visto. Y es que ahora, o sea, él cae en él y cae como muerto. Y se lo dice. Cuando estábamos haciendo antes las canciones, estaba queriendo buscar el versículo en Job. Y él dice que viendo, pero viendo no la letra, sino este espíritu, cuando él se comienza a exaltar en su grandeza, cuando él lo ve, él dice, de oídas te había oído, pero nunca mis ojos te habían visto. Esto lo necesitamos todo, esta es la oración de Pablo. Que Dios nos abra el entendimiento, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es lo que hace con que Él se engrandezca. Y el efecto que hace con que Él se engrandezca es que nosotros menguamos. Y menguamos hasta la muerte. Menguamos hasta la muerte. ¿Os acordáis que en el Antiguo Testamento la gente no quería ver a Dios porque se decía que cuando se veía a Dios se moría? Y esto es genial porque esto es ciertamente lo que sucede cuando vemos un poco de la grandeza real de nuestro Padre. Bueno, en el capítulo 36 de Job, el 37, el 38, todo esto nos habla de la grandeza del poder de nuestro Dios, de que ciertamente Él sujeta todas las cosas, todas y cada una, todas y cada una. Es impresionante porque ¿cómo podemos entender nosotros esto? Esto es algo... y sin embargo, su espíritu es la labor que tiene, es hacernos ver un poquito. Claro que nosotros no vemos todavía las cosas cara a cara, pero estas cosas están escritas para que el espíritu nos abra el entendimiento en cuanto a la grandeza de nuestro Dios. Y fíjate en esta situación en que estaba Job. Job además es el primer libro de la Biblia. En antigüedad es mucho más antiguo que Génesis. O sea que hay dos cosas en la Biblia. Es el orden cronológico de los libros y hay el orden canónico. Y los dos son muy importantes. Es muy importante que Job sea el primer libro de la Biblia. Entonces entendemos lo que es una naturaleza caída. Entonces entendemos lo que es la vida, porque la vida es ciertamente un valle de lágrimas, es un valle de angustias, es un valle de mucha amargura. Es un sitio que si no somos religiosos y caemos en nosotros mismos, tenemos que reconocer. Esto no puede haber sido la vida que Dios ha hecho. Esto ciertamente hace caso a lo que ha dicho nuestro Dios. El hombre es una naturaleza caída, el hombre es un... Y el mejor ejemplo es el primer libro de la Biblia en orden cronológico. Imaginaros lo que es perder los hijos, imaginaros lo que es perder la mujer, los amigos, las riquezas. Pues es un tipo, efectivamente, de lo que Dios había hecho al hombre y todo lo que él se perdió. La religión nos hace querer ver que esta es la vida que Dios ha producido. La palabra nos dice lo contrario, esta es la vida que el hombre ha escogido.
Y ciertamente esta es la naturaleza en la que estamos. Esta es ciertamente la naturaleza que tenemos. El versículo que quería ver, a ver si alguien se acuerda o me puede decir dónde está. De oídas te había oído. Está en uno de estos capítulos que estoy diciendo. Es cuando por fin, después de que Dios... Muy bien, capítulo 40. Después de que Él se engrandece, después que es maravilloso. Ya te digo, yo antes leía capítulo por capítulo y veía todo esto y no era capaz de entenderlo. En el ministerio nos enseñaban que Job había temido todo esto, por eso le había venido, de ahí que teníamos que creer. No tiene nada que ver, ciertamente. Pero en el capítulo 40, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Por mucho que no entendamos las cosas, no será nunca sabio. Lo que sí que sabemos es que Él es justo, santo y bueno. Lo primero que tenemos que hacer es creer su palabra. Y después, ciertamente, el Espíritu nos ilumina el entendimiento. Y todo lo que ocurre es justo, santo y bueno. Entonces respondió Job, versículo 3, a Jehová, y dijo, he aquí que yo soy vil. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Esto es viendo la gloria suya, de nuestro Dios. Hasta aquí Job estuvo justificándose, diciendo, he hecho todo como Asaf, aquel el salmista, el del Salmo que decía, ¿de qué vale que haya limpiado mi corazón? Y se enardecía en su corazón viendo a los impíos prosperar y ver sus vidas. ¿Y para qué vale que nosotros vivamos firmes con nuestro Padre y creyendo? Pero cuando Dios nos deja ver, y de ahí la importancia que es orarle a Él para que te ilumine el entendimiento, porque cuando Él se muestra, aunque sea solo un poquito, aunque no veamos cara a cara, pero lo que Él nos muestre, nos va a hacer salir por los labios aquello que dijo Pedro, cuando Jesucristo les dijo, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no podréis ser mis discípulos. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Muchos de ellos no quisieron ya andar con Él. ¿Entiendes? Y los discípulos se rascaban la cabeza y no sabían bien. Y Él les dijo, ¿os queréis ir vosotros también? Y Pedro les dijo, ¿y dónde iremos? Si Dios nos muestra un poquito de su gloria, yo te digo que no vas a precisar de nada para mantenerte firme, porque vas a decir como Pedro, ¿dónde iremos? ¿Dónde iremos fuera de ti? Sea cual sea la circunstancia por la que andemos, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero si solo vemos la letra mata. De ahí que Pablo ore a Dios para que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Y esta oración se ha quedado firme en su palabra. Por tanto, él no puede escribir esto sin que lo cumpla. Y estoy seguro que es una experiencia personal maravillosa para cada uno de nosotros. No tienes que saber griego, no tienes que... Yo creo que nunca he leído el libro de Job como hoy por la mañana. Tal vez porque mi estado de ánimo
ah, esté un poco angustiado, ¿por qué no? No es un tiempo agradable. Por las circunstancias que pasamos muchas veces no es un buen tiempo. Hay veces que nuestro Padre nos refresca, pero hay otras veces que simplemente no admitimos consuelo. Entonces, tal vez por eso, la única cosa que quería es estar tumbado, leyendo, a ver si Dios me consolaba. Y nunca he leído Job como hoy, es decir, que lo cogí de alto a abajo. Y qué cantidad de cosas más maravillosas. Yo le decía, Padre, qué hermoso, que basta un poquito de tu gloria. Y esto no es con la letra, esto es su espíritu que está contigo. Dice, la comunión de su espíritu. ¿Qué es la común unión? Es decir, que estés con él. Tú y el espíritu sois uno. Tú y Cristo sois uno. De esa manera debemos leer la palabra. Y entonces no es el griego, no es el arameo, no es... Por supuesto que si tuviésemos conocimiento de esas lenguas, pues más cosas podríamos ver, ¿no? Pero nuestro Padre no se limita a nada, ni a nuestros conocimientos, ni... No, se limita a que nosotros ciertamente nos veamos lo suficientemente vil, como dice aquí, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Es impresionante, es que es impresionante. Después en el versículo 6 vuelve otra vez Dios a engrandecerse a los ojos de Job. Nunca había entendido lo que es esto del Leviatán, nunca había entendido cómo esto es una descripción impresionante del dragón, cómo esto es una descripción increíble del adversario y cómo le explica efectivamente que todas estas cosas tienen que ver con este ser que aquí va a explicarle, este Behemoth que aquí está, este Leviatán, la fuerza que tiene, el poder que tiene, y sin embargo nuestro Dios explica en estos versículos del 40-41 cómo Él tiene control sobre este ser tan impresionante que aquí está, pero es sin duda ninguna un enemigo. Mismo así como Él sujeta todas las cosas, entendí perfectamente por qué pasamos por tribulación muchas veces, sobre todo los que hemos sido como yo, permisivos con el pecado, por haber sido mal enseñado, por haber puesto las enseñanzas de los hombres antes que las de Dios y por haber creído que no importa lo que hagamos porque somos justos a los ojos de Dios. Y eso me ha llevado a situaciones extremas en mi vida por las que Dios no es que quisiese que pasase, pero aquí he entendido que el haber pasado por esas tribulaciones tan enormes en mi vida, no como las de Job tal vez, no he perdido hijos, no he perdido mi mujer, pero las consiente Dios para que no mueras. Es decir, tú puedes alejarte tanto de nuestro Padre Celestial que ciertamente si no pasases por estas aflicciones no llegarías nunca a ser lo suficientemente humilde para recibir su corrección y que vivas. Todo esto lo he aprendido hoy en el libro de Job. Y es ciertamente porque el Espíritu nos abre el entendimiento de lo que aquí está escrito y entonces nos quedamos maravillados. Nos quedamos diciendo como Job, no hablaré. O sea, no, nos mantenemos con una humildad, con una sensación total de que no somos nada
entendemos cómo necesitábamos esta nueva creación en nosotros, cómo además en esta nueva creación ha hecho un nuevo hombre en este cuerpo que hemos sido bendecidos, y cómo son los lugares celestiales. Y ciertamente ahí decimos, pero Padre, ¿cómo has hecho una cosa? Ya es sumamente difícil creer por los 5 sentidos que tú mandases, que tú te hicieses carne en la figura de un hijo para rescatarme. Esto es ya de por sí difícil, pero además el que me hayas bendecido por toda la eternidad en un sitio que es los lugares donde tú habitas, los lugares más altos y sublimes. Este es el gran secreto. Esto es el gran secreto. Es impresionante porque esto nos abre un campo increíble para ahora sí ver todo lo que viene en el Apocalipsis, escuchar qué es lo que ciertamente hay en la humanidad, que no hay nada, literalmente, lo absurdo que es todo el programa religioso de querer mejorar al mundo. Entendemos perfectamente qué es lo que Dios nos dice cuando maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Entendemos que será como la retama que crece en el desierto, y esto es lo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en los hombres y lo dejamos a Él, o cuando nos acercamos mismo para aprender de Dios, de los labios de los hombres, porque podemos estar muchos años con la letra y la letra mata. Y basta que estemos 5 minutos con el Espíritu para ser vivificados. Y lo que es más hermoso de todo es cómo ahora va encajando la palabra. Cómo esto que ha hecho aquí de hacerle ver a Job que era vil, esto también nos lo explicó a nosotros y lo intentamos enseñar, pero tiene que ser Dios el que ilumine el entendimiento. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros ciertamente tenemos a Cristo dentro. Y hay este conflicto en nosotros, en la vieja naturaleza y la nueva, y nuestro Padre nos lo explica con la doctrina de Pablo en Romanos 7, acerca de yo no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entendemos por qué la ley tiene esa función. Una es la de reprimir las transgresiones. La otra es hacerle ver al hombre que él no puede cumplirla. La ley es buena, sin duda, pero es inadecuada para el hombre porque es débil en sí mismo. De manera que nadie se puede justificar por las obras de la ley. Eso es como si fuésemos en un coche y no podemos pasar de 120 kilómetros por hora, ¿no? Lo cumplimos. ¿Somos justificados por eso? No, en absoluto. Eso es para nuestro bien. Porque podemos tener un accidente, porque hay curvas que el coche no las aguantaría. Entonces, precisamente esa es una de las labores de la ley. La ley es buena, justa y santa. Sin embargo, hay accidentes. Bien. Por tanto, la palabra comienza a encajar literalmente toda. La palabra comienza entonces a ser algo que entendemos, no algo que vamos viendo en sus páginas y qué dice aquí y por qué y esto y qué tiene que ver el Apocalipsis con el Génesis y qué tiene que ver Isaías y qué tiene que ver Daniel. Y bueno, y ahora otra de las cosas que sí que tiene el fruto que escudriñemos
cada día para ver si estas cosas son así, es que no te puedes imaginar. Otro libro que hoy para mí ha sido delicioso ha sido Josué. Me puse a leer Josué y entonces vi los 7 primeros capítulos de Josué, son maravillosos, no hay ninguna reprensión en los 7 primeros capítulos. Y sin embargo comienza el 8 y es el anatema en Israel. Es que Dios, no te imaginas la cantidad de maravillas y señales que hizo con esta generación de Josué que entraría a la tierra prometida, lo cual tiene mucho en tipo en cuanto a los que van a entrar en el reino, ¿entendéis? Y lo que es hermoso es que el Espíritu te va mostrando cosas como, a ver si vamos a Josué, iros un poco a Josué. Y esto, sin embargo, otra vez, es decir, la bendición que fue ver Job, entonces coger otro libro y ver la unidad que tiene su libro, que tiene el libro de las Escrituras. Entonces es hermoso porque me recordó el Padre el libro de Hechos con Ananías y Zafira. Los primeros capítulos del libro de Hechos son maravillosos. Sin embargo, llega aquel en que Ananías y Zafira, creyentes, engañan al Espíritu Santo y ciertamente perecen. Bueno, pues con Josué ocurre exactamente igual. Con Josué, y son avisos, y son cosas que están escritas para nos. Entonces, en los 7 primeros capítulos de Josué es increíble esta generación. Y lo que consiguen y cómo en la tomada de Jericó, que están las bocinas, que son 7 además, que tienen que rodear hasta que caen los muros de Jericó. Y en Jericó nuestro Dios dice, tened cuidado con el anatema. El anatema, y tú dices, ¿qué será el anatema? Bueno, el anatema, ¿sabes lo que fue? Que uno de los hijos de Israel vio un manto babilónico de mucho valor, además de 200 piezas de plata y un lingote de oro, y se cogió su manto babilónico, que hemos estado viendo en el Apocalipsis, efectivamente, todo lo que es Babilonia. Y un manto es algo con lo que tú te revistes. Por tanto, tú dejas la gracia de Dios y te revistes con un manto religioso. Todo esto te deja ver el Espíritu. Solo para que veamos, fijaros. Pero los hijos de Israel cometieron, en capítulo 7, versículo 1, y todo el capítulo, una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová, y esto me encanta porque ahora cada vez que veo la ira de Jehová, me recuerda los últimos juicios del Apocalipsis, que todavía no hemos entrado a verlos, pero son de esta ira los juicios que van a ser librados aquellos que son del Hijo. Y sin embargo, cada vez que vemos la ira, tiene que ver con la unidad del libro, tiene que ver, ¿entiendes? Esto es genial cada vez que ahora leemos las Escrituras, ver toda la unidad del libro. La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, como se va a encender en el Apocalipsis. Después, Josué envió hombres, fijaros esto. Josué envió hombres desde Jericó y ya los hijos habían, uno de ellos, prevaricado. Sin embargo, Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, reconocieron la ciudad. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos.
y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Hasta aquí, como os digo, en el versículo 7, no os imagináis las batallas, o sea, todo, las maravillas y señales que Dios hizo con ellos. Y sin embargo, aquí uno hace una prevaricación y todos subieron, y sin embargo, los de Jai, que eran tan pocos, los vencieron. Y dice en el versículo 5, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín. Y me puso el espíritu de pensar cuántos hombres eran. 36. ¿Y 36 qué es? 6 por 6. El número del hombre. Por tanto, no solo prevaricaron, sino que todas estas decisiones fueron de los hombres. Aquí no había la decisión de Dios. No hubo la consulta a Dios. 36 es 6 por 6. Todo esto fue hecho por el hombre. Es impresionante. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Siempre que dejemos a nuestro Padre va a ser 36. Siempre va a ser nuestra decisión, 6 por 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Hubo una humillación. Otra vez, el echar polvo sobre sus cabezas, el sentarse sobre cenizas, todo tiene que ver con darse por muerto en la presencia de nuestro Padre, que es ciertamente lo que hizo Job. Yo soy vil. Y esto es algo que nuestro Dios procura de todos, pero es el calcañar de Aquiles de la humanidad y sobre todo de los religiosos. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, otra vez como todo el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Ojalá que nos hubiéramos quedado en Egipto, los puerros, las cebollas que allí comíamos. Fíjate, y eran esclavos, eran de lo peor que eran tratados, pero esto es el hombre, esto es la mente del hombre. Asimismo se olvidan rápidamente de todo. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. Y es curioso, porque antes de esto, todo lo que había hecho Dios había llegado a los oídos de los amorreos. Y cuando Josué manda a 2 espías que reconozcan el Jericó, que se quedan en casa de Rahab, la ramera, y esta ramera los esconde, y además es genial porque los esconde en la azotea, en un montón de lino que ella tenía, y me hizo ver el espíritu de qué eran los vestuarios de los sacerdotes. Los vestuarios de los sacerdotes eran de lino. ¿Sabes por qué? Porque el lino absorbe el sudor. Y Dios decía que cuando se presentasen a su presencia tenían que llevar vestidos de lino fino para absorber el sudor. Es decir, que tuviesen en cuenta que no era el sudor de su frente lo que les hacía aquel sacrificio. Y es curioso que el lino tiene que ver con la gracia. Hay muchos religiosos que dicen que esto debe estar equivocado, que Rahab, la ramera, ¿cómo es posible? Bueno, pues en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que las rameras irían antes a entrar al reino que lo que ellos entrarían. Lo que es cierto es que esta ramera les dijo a los 2 espías
es que todo el pueblo estaba desfallecido, porque habían oído lo que Dios había hecho en el Mar Rojo, habían oído lo que había hecho con otros pueblos por donde Israel había pasado, así que estaban desfallecidos totalmente, y esto fue óptimo para ellos. Y esta Rahab, que los esconde en el lino, lo cual tiene mucho a ver con la gracia de nuestro Dios, y que no hace acepción de personas, lo que cuelga de su ventana para que lo reconozcan los de Israel y protejan su casa y su familia, es una soga de grana, es decir, la grana, el hilo de grana, que salen más secciones en la palabra, naturalmente que tiene que ver con la grana, el rojo de la sangre. Y así es como Dios nos va diciendo espiritualmente lo que dice su palabra. Y como Rahab, la ramera, si ella fue salva con toda su casa, Él puede salvar a todos los que ciertamente se humillen ante su presencia. Bueno, esto es un poco más, pero vamos a terminar esto porque es maravilloso. Porque los cananeos, y aquí entonces es lo contrario, 36 hombres, 6 por 6, anatema, las victorias que han tenido en Jericó los hace, bueno, pues ahora hacemos lo mismo, tú, ir unos cuantos, no, manda 2 o 3 mil, que esto es, si Jericó, que era una gran ciudad, que estaba toda protegida, hemos dado cabo de ellos de esta manera, esto es, no, ni merece la pena que mandes todo el pueblo, no, Josué, manda, y pumba, llevaron. ¿Cómo es si no es nuestro Dios a decirnos? ¿Cómo? ¿Por qué pone aquí el Padre 36? 6 por 6. Y aquí no hay consulta a Dios. Entonces llevan este fracaso tan enorme y aquí entonces es que se rebajan. Y ciertamente Dios entonces les dice exactamente cuál es el problema. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado, y aún han quebrado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Aquí ya no solo fue uno, sino que aquí hay mucho más, cosas mucho más graves. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Lo que han robado, lo han puesto entre sus enseres, lo han puesto entre sus cosas preciosas. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Tanto esto es genial, porque nosotros nos acordamos de que una cosa es la salvación y otra cosa es las recompensas. Esto es otra división importante que tenemos que hacer. Otra cosa maravillosa en esta semana ha sido ver cuando nuestro Padre dice para preservación del alma, para preservación del alma, y siempre tiene que ver con recompensa. ¿Entiendes? Siempre tiene que ver con recompensa, siempre tiene que ver con una mejor resurrección. Todo esto nos lo explica nuestro espíritu, todo esto se va haciendo tan claro, es decir, ver cómo Él encaja su palabra con una unidad maravillosa, en el que no depende de que estemos 40 años estudiando, que no depende del griego, no depende de otra cosa, sino que tengamos la comunión del Espíritu. Ciertamente, cuando así es, no vamos a precisar de mucha firmeza de nuestra parte, sino que ahí, ¿a dónde iremos? Porque tú tienes palabras de vida eterna.
Les dice Dios, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Esto es genial, porque esto es, yo te confieso que yo soy el que más ha quitado anatemas en estos últimos días, sin haber escuchado las reprensiones de mi Dios durante tanto tiempo, y esto se debió a haber escuchado la boca de los hombres. Sin embargo, ahora entiendo lo que decía el salmista David, qué buenos son tus reprensiones, son vida, es decir, son duras, llegan al corazón del individuo, pero sanan totalmente. Es como una herida que si nosotros la guardamos, si nosotros la escondemos, si la vendamos, y si no les da el aire, ellos apodrecen dentro. Ciertamente apodrecen. Si se las mostramos a Dios como ellas son, entonces ciertamente duelen. Escuchar que estamos muertos en delitos y pecados, que Él quiere la santidad, sin la santidad nadie verá a Dios, y esa santidad tan solo está en Cristo. De ahí la necesidad de pedirle a nuestro Padre Celestial, confórmanos cada vez más, es decir, termina tu buena obra en nosotros. La obra que tú comenzaste es Cristo. Y lo que Él va a hacer es el nuevo hombre. Por tanto, esto es lo que vemos aquí. Reprensión, y una reprensión sana. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, la tribu de Jehová tomará, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare, se acercará por su casa, y la casa que Jehová tomare, y se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Esto es vara de hierro. Esto es como va a ser gobernado el milenio. Él va a avisar y va a poner un nuevo corazón para que todos conozcan a Dios. Pero ciertamente el reino del milenio no es tampoco lo que nos han contado, sino que es otra administración de Dios donde las circunstancias van a ser como nunca las ha habido en la humanidad, porque no va a haber un adversario que engañe, y va a haber un corazón nuevo, de carne. Esto con los habitantes de la tierra. Pero ciertamente el que sea sorprendido en una falta, después de haber sido avisado por Dios, esto es vara de hierro. Esto es desmenuzar a las naciones. Y esto lo vamos a ver en el Apocalipsis, es ciertamente después de su venida, con su reino aquí en la tierra. Esto se va a llevar a cabo. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Esto tiene que ver con, esto es genial, porque todo esto nos hace ver la unidad del Espíritu. Levantándose de mañana, como se va a levantar el reino de Dios de mañana. Hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los hijos la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Fijaros el tiempo que se lleva aquí nuestro Dios para seleccionar, para ir al fondo del problema. Esto es genial. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora qué es lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. Yo cuando leí esta palabra dije, qué hermoso todo lo que hemos visto sobre Babilonia.
Un manto, y después me hice pensar el Padre que es un manto, es algo con lo que tú te revistes. Podemos estar muy revestidos de religión, ¿entiendes? Esto es un manto babilónico. Y si somos humildes ante Dios, Padre, hemos vestido religión en vez de Cristo. Hemos esperado mucho de los hombres y pensando que esta era tu voluntad. ¿Entiendes? Esto es lo que vio él, un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, claro. Normalmente la avaricia va siempre con la idolatría. Y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el manto babilónico muy bueno, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y aquí hay tanta cosa espiritual hermosísima de los que difunden la palabra por ganancia deshonesta y que tienen debajo de la tienda escondido el manto babilónico. Todas estas cosas nos enseña el Espíritu mientras leemos. O sea, todas estas cosas vamos viendo en la unidad del Espíritu, cómo Dios no cambia, ciertamente es el mismo, ayer y hoy. ¿Entiendes? Y cómo nos muestra todo esto tan hermoso y cómo realmente no podemos esconder nada debajo de la tienda, porque toda carne permanece desnuda ante Él. No podemos esconderle nada, no hay nada en esconder. Dios no se avergüenza de que nosotros tengamos malos pensamientos. Dios no se avergüenza. Dios sabe que somos una criatura y que necesitamos esa transparencia en su presencia para Él limpiarnos. ¿Os acordáis cómo dice? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué es esto de confesar? Podemos pensar que es, bueno, cuando peque le puedo decir, oh, Padre, acabo de hacer esto. Esto es lo que yo hacía con esa contemplación. Sí, he hecho esto. No, le pido disculpas, sí. Justicia, justicia. No, reconocer tu pecado es continuo. Reconocer tu debilidad es algo continuo. Es como no dependes de ti, es como solamente dependes de Él. Y ciertamente ahí es que tú ves que Él es fiel y justo para perdonarte todos los pecados y limpiarte de toda la maldad. Entonces reconoces que no es por tus esfuerzos, ni mucho menos, sino que ciertamente Él es un fuego purificador dentro de ti, y eso es Cristo dentro de ti. ¿Okay? Bueno, esto no acaba aquí, y lo que viene es duro. Lo que dice Josué entonces, envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acá, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas, sus, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Por tanto, podemos no entender todas estas cosas. Podemos preguntar dónde está la misericordia de Dios. Y aquí, mis hermanos, Dios es justo, santo y bueno. Que es más serio de lo que pensábamos, es lo que está escrito. Que es vara de hierro, es vara de hierro, sin duda ninguna. Que hoy vivimos en la gracia,
entendemos más lo que es vivir en la gracia, porque hubo administraciones en las que hubo vara de hierro. No va a ser el milenio el primero. Que vivimos en la gracia, que podemos hacer y pasar impunes, pero no es algo más que dejarnos sin excusa, sabiendo que la humanidad se autodestruye a sí misma cada vez que se aleja de Dios. Por tanto, todas estas cosas en un solo capítulo es tan maravilloso, es tan hermoso, porque no hay que poner demasiada firmeza de nuestro Padre, de nuestra parte, sino decir, Padre, ¿dónde iremos? Es decir, tú tienes estas palabras de vida eterna. Sigue iluminando nuestro entendimiento, danos espíritu de sabiduría y de revelación, haz encajar esta palabra, y claro que sí, el honra, el escudriñar de cada uno para ver si estas cosas son así. Y es maravilloso porque esto ha sido justo con haber perdido mi conexión con el computador con el cual yo trabajaba todos los días, mis traducciones. No es que eso sea malo, ni mucho menos. Dios utiliza todo y lo honra todo. Y Él es justo y sabe lo que cada uno hacemos. Pero ha sido cuando Él ha querido mostrar que no depende de tener un computador, de que no depende de tener muchas obras, no depende no, depende de la comunión del Espíritu de cada uno. Depende de mirarlo a Él, de esperar en Él, aunque no entendamos, hay muchas veces que no entendemos, muchas en las que hay que pararse, esperar su liberación. Como dice el salmista, se aguarda silencio delante de Él. Y no es malo que reconozcamos que estamos llenos de debilidad. Ese es un gran paso para dar lugar a esta comunión del Espíritu, para que Él nos muestre un poquito de su gloria. Así que muchas gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Juan, quedo yo como sin palabras. Nos has dado, primero que todo, un propósito para el nuevo año, y es pensar que Dios nos permita tener el tiempo, tener la sabiduría, el espíritu enardeciendo para desear seguir aprendiendo todas estas cosas que pues de una manera tan sencilla vemos cómo la palabra va encajando cuando tenemos algunas cosas básicas claras, como es esta división de Hechos 28. Vale la pena, por supuesto, para todos nosotros. Esta enseñanza quedó grabada porque dijiste muchas cosas maravillosas. O sea, poder entender, por ejemplo, ese libro de Job como un tipo, o sea, eso lo cambia todo para mí. Ver el tipo de Job como la carne, ¿sí? Y ver que la carne siempre se quiere justificar, es fantástico. Ese es el problema de muchos de nosotros. Queremos siempre tener una justificación delante de Dios, porque mire, hicimos esto, por esto, y no la necesitamos. Ese fue el problema de Job. O sea, me pareció fantástico, o sea, poder ver y cómo definitivamente el que sujeta todas las cosas es Cristo, en ese mismo contexto del último amigo que llega y que lo reprende a todos, efectivamente. Entonces, no, dijiste cosas maravillosas. Pues darte las gracias, primero darle las gracias a Dios por tu vida, porque realmente pues eso que nos compartes, tener ese tiempo y poder a través tuyo escuchar todas estas cosas, pues imagínate, llevamos muchos años tratando de entender y ahora de una manera tan sencilla Dios muestra. Entonces ahora sí depende de cada uno de nosotros poder escudriñar, poder mirar tanto detalle que hay en la palabra. Y bueno, darle gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido este año, que ha sido maravilloso.
acerca de la salvación y las recompensas, poder ir teniendo más claro esto. Y bueno, diría yo que una forma de entender lo que tú quisiste decirnos esta noche, o como yo lo veo, al hablarnos de nuestra esperanza y de nuestra recompensa, es que tenemos que trabajar por ella. El ver Apocalipsis y poder entender hasta ahora lo que llevamos es, estos vencedores del futuro tienen que entender todas las señales, y por eso las iglesias y todo lo que se les habla a ellos. Entonces nosotros de alguna forma siempre estamos esperando que ellos se salven y puedan recibir todas estas recompensas. Pero comparado con lo que estamos viendo, nosotros hoy somos los vencedores. Y tenemos que también encontrar nuestras propias señales, nuestra propia forma de ubicarnos en los lugares celestiales. O sea, ese es el reto, y veo que es lo que tú en tu corazón y Dios primeramente tiene, es que hoy nosotros somos vencedores, y en cada uno de nosotros está el poder tener esa recompensa, que depende de cómo yo pueda realmente dejar entenderme vil, como lo veíamos, que tú quisiste, de reconocernos viles, en nosotros no hay nada bueno, en nuestras fuerzas, y de paso, delante de Dios desnudarnos, como este hombre que yo he pecado, y pues darle gracias a Dios por la gracia, porque fíjate el final que tuvo este hombre y toda su familia, que uno dice, no, tremendo, pero la vara de hierro en esa administración, que es algo maravilloso, entender que no solamente el milenio viene con vara de hierro, sino que debió haber habido tipos, como nos lo estás contando. Entonces, bueno, es un trabajo de cada uno tomar esa recompensa que hoy estamos viendo de nuevo, el poder apropiarnos de esos lugares celestiales. Somos los vencedores de estos tiempos, y de nosotros depende ir, escudriñar, mirar, dejarnos llevar de ese Cristo que se está formando, porque es lo único que realmente nos va a permitir entender el propósito de todos estos años de nuestra vida. No se trata de lo que tú decías, del griego, el hebreo, de cuánto sepamos de la palabra, sino si realmente yo he apropiado mi recompensa. Que no la vaya a perder, y sé que ese es tu corazón porque me lo dijiste. Lo importante de todo esto no es Apocalipsis. Bueno, genial ver cómo aquellos vencedores tendrán que lucharla hasta la muerte, y nosotros podemos ver que nosotros no necesitamos morir para obtener esta recompensa. Solamente necesitamos creerlo y vivirlo cada día, irnos a esos lugares celestiales y desde allí ver todas las cosas como son, desde los lugares celestiales donde estamos sentados. Entonces, pues agradecerle a Dios por tu corazón, por esta enseñanza, y a todos ustedes porque Juan y yo no tendríamos propósito sin sus vidas, pues porque escudriñar es muy rico, pero uno se queda como que yo me quedo con todas estas verdades y nos hace falta quien nos escuche. Entonces, gracias por sus vidas, por haberse mantenido, y pues el propósito del 2022 sea que Dios nos permita, uno, la vida, y que podamos seguir encontrándonos. Entonces, gracias, Juan. No sé si alguien más quisiera decir algo más. Entonces, bueno, es lo que está en mi corazón. Muchas gracias por sus vidas. Gracias, Juan. Y bueno, los micrófonos están abiertos. Si hay alguien más que quiera compartir. Bueno, Juan. Adelante. Bueno, sí, quería realmente pues dar mi agradecimiento, obviamente primeramente a Dios, porque esto ha sido, como siempre lo he expresado, maravilloso para mi vida y pues para nuestras vidas, haber encontrado realmente como el camino para poder seguir
el camino como Dios quería que nosotros lo encontráramos. Y lo que a mí realmente más me ha como maravillado es entender y haber entendido esa parte de estar sentados en esos lugares celestiales con Cristo Jesús, que eso para mí, eso ha marcado en mí de una forma precisa, es lo que me hace a mí volver otra vez cuando me siento un poco perdida, como de nuevo estar ahí sentada. Y, y, y Dios es maravilloso, o sea, es un camino que nosotros tenemos que perseverar, que tenemos que eh, seguir siempre, siempre muy con la cabeza, con nuestra mente firme, porque muchas situaciones se nos están presentando últimamente, como dice Juan y como dice Amparito, y tenemos que estar siempre muy firmes y perseverantes porque no serán las primeras ni serán las últimas. Y pues obviamente esto nos ayuda también a volvernos de nuevo, porque, o sea, yo creo que hemos avanzado tanto con Dios, lo hemos conocido de una manera tan maravillosa que depende de nosotros simplemente seguir adelante con esto y no perdernos, no perder eh, esa, esa esperanza que tenemos ahí, esa luz que yo sé que nos va a cubrir a todos y que todos vamos a estar ahí, pero pues obviamente tenemos que perseverar. Y gracias de nuevo a todos, a Juan, a Amparito, a todos mis hermanos en Cristo, porque igual como dice Amparito, somos, o sea, yo por ejemplo no, es como uno sentirse a veces como sola en mi soledad, refiriéndome al mundo, ¿no? Pero pues siempre con esa alegría de saber que mis hermanos en Cristo están ahí, que de pronto no tenemos esa comunicación de estar hablándonos, pero sabemos que estamos ahí presentes siempre, en oración, en sentir, y pues eso para mí es también muy bonito. Y nada, solo quería pues compartir eso y muchísimas gracias de verdad para todos. Ok, gracias a Sandrita. Bueno, muy bien. ¿Alguien más desea compartir? Bueno, bien, entonces no queda más sino darle gracias a Dios por habernos sustentado, por su voluntad un año más, habernos dado un año más de vida, de aliento, de fuerzas, de ánimo. Y bueno, entonces el año entrante estaremos de nuevo, si Él así lo desea. Y Juan, a ti desearte entonces y a todos unas felices fiestas familiares, disfrutar en familia y pues seguir considerando estas cosas. Entonces, que tengan una gran noche, una gran semana y un resto de mes en la paz de Dios. Gracias, Juan. Maravilloso. Gracias, gracias. Buenas noches para todos. Buenas fiestas. Buenas noches y feliz